Entonces vamos a aprovechar esta oportunidad para dar un contexto amplio, mucho más amplio, de lo que es un mantra. Eso que se utiliza en una meditación mántrica. Y es mucha teoría y voy a tratar de resumirlo. Generalmente un mantra se asocia con algunas palabras en un idioma extraño. Extraño quiero decir que a lo mejor es desconocido para nosotros, que tiene una melodía de fondo. Y de alguna manera sí lo es. Pero si nos quedamos con esa definición, cualquier canción en cualquier idioma que no conozcamos es un mantra. Y realmente no lo es. Un mantra más que una canción son sonidos. Y más allá de tener música o no, a la mayoría de los mantras lo que tienen es una forma de cantarlo, que no necesariamente es melódica. Cuando se escuchan mantras con melodías muy bonitas, probablemente sea el añadido que se le da para dar a conocer el mantra, para que las personas les guste, se adhieran a un canto mántrica o una preferencia por un mantra. Lo que quiero decir es que cuando uno revisa mantras antiguos, por supuesto, no tenían una música. Tenían, repito, sí, un ritmo para cantar. Y el ritmo sí es muy importante. Pero el ritmo implica, sin yo ser músico, un poco la velocidad, cuál sonido se hace más fuerte, cuál se hace más débil, cómo suenan las palabras. Y entonces los mantras dejan de ser algo comercial, algo agradable para nuestro oído. De hecho, hay muchos mantras que son cualquier cosa menos agradables. Pero esos sonidos, ¿qué efecto producen en la persona? Esos sonidos, digamos que es la manifestación de una vibración de muy alto nivel en ondas sonoras. Cuando estamos hablando de sonido, de ondas, sabemos que hay ondas que son de alguna manera armónicos de otras. Igual que hay una nota La en una octava alta, está la misma nota La en otra octava más baja. Una nota La más aguda y una nota La más grave. Eso se entiende en el espectro audible, pero en todo el espectro del ser es mucho más evidente. Hay vibración que escapa, obviamente, del espectro audible. Hay vibración en nuestra parte energética, en nuestra parte álmica, ¿okay? Que tienen su armónico, tienen su correspondiente, tienen su representación en sonidos. Nosotros no vamos a repetir un sonido de muy alta vibración porque nuestro sistema vocal no lo permite. ¿Okay? A veces ni siquiera podemos llegar a los saltos normales de un cantante de ópera, que todavía está dentro del rango audible. Por supuesto que rangos superiores no vamos a llegar. Entonces tenemos que cantar podemos sonar las vibraciones escaladas a un plano terrenal, escaladas a sonidos audibles. Pero esos sonidos audibles entonces tienen de alguna manera o son armónicos de una vibración mucho más elevada. Cuando uno escucha un sonido del mantra, en realidad lo que resuena, porque es un sonido armónico, lo que resuena es nuestra alma. Lo que nosotros cantamos en un mantra, lo que resuena es nuestra alma. Cuando se entiende este proceso de lo que es un mantra, empezamos a podar algunos
algunos mitos o algunas verdades poco comprendidas. Y una de ellas es la que repite, la que reza que para que un mantra sea efectivo tienes que conocer el significado. Eso es un error, o por lo menos una verdad a medias. ¿Por qué? Por el simple hecho de que hay mantras que no tienen significado. Hay mantras que son simplemente sonidos, sílabas, entonaciones de algún tipo de vibración. Eso generalmente se les llama Bija, B-E-E-J-A, Bija mantra o B-E-E-J. Los Bija mantras son mantras que solo son sonidos. Om, Him, Klim, ¿qué dice ahí? Nada, son vibraciones que de alguna manera hacen por resonancia vibrar a tu alma. Repito, el alma no escucha los sonidos. La vibración sonora que se repite es una armónica de una vibración particular que tiene que sentir el alma y por eso se canta. Entonces, no es totalmente cierto que haya que entender lo que dicen las palabras. Adicional a que si vemos mantras en un idioma como el sánscrito, la cosa se vuelve más complicada porque una palabra puede significar cualquier cantidad de cosas. Entonces, saber etimológicamente, si se quiere, lo que está diciendo el mantra es totalmente falso, pero hasta cierto punto. Ya voy a decir cuándo sí es necesario saber no lo que dice el mantra, sino lo que representa el mantra. Entonces ya tenemos una primera característica. Los Bija mantras. Bija, una traducción es semilla, los mantras semilla. Generalmente porque son sílabas, son sonidos, ni siquiera sílabas, sonidos. Y esos Bija mantras, para muchos de nosotros, en realidad son los más poderosos, son los más fuertes. Son los que llegan al alma más fácil. Eso es lo que define el poder de un mantra, la capacidad de llegar al alma en vibración de forma más fácil. Y son más fáciles que los mantras que a lo mejor sí tienen algún significado. Y voy a decir por qué son los más fuertes, los más poderosos. Un Bija mantra son sonidos muy sencillos, son vibraciones muy sencillas. Por supuesto, no así la pronunciación puede ser compleja, pero la vibración es muy sencilla. Y si apelo a mis estudios de ingeniería electrónica, esas pocas vibraciones pueden pasar más fácil al alma, más allá que una vibración mucho más compleja. Son como ondas sonoras como que más puras, ¿ok? Con menos armónicos. Y entonces los Bija mantras pasan más rápido. Y digamos que ese puede ser un argumento. Pero para mí hay otro argumento mucho más sencillo. Los Bija mantras no significan nada. Y al no significar nada, digo en algún idioma, no quiere decir que no tengan un sentido. Lo que estoy diciendo es que no tengan un significado. Al no tener un significado, la mente se excluye. Cuando tú repites sonidos y la mente no los entiende, la mente se apaga. ¡Puf! Uno continúa con la repetición del Bija mantra y como la mente está excluida, pues la vibración pasa. ¿Cómo es eso? Desde las ondas sonoras hasta la vibración del alma, hay todo un camino que debemos recorrer. Y ese camino que debemos recorrer tiene un muro allí. Y ese muro es nuestra mente. Nuestra mente, sobre todo con el protagonismo que le damos en nuestra vida, asume que toda la experiencia humana es suya.
Por lo tanto, ella tiene que tener la información, ella tiene que procesarla, ella tiene que etiquetarla, caracterizarla, hacer algo con ella. Y eso es desde una idea, desde una imagen, hasta un sonido, hasta una vibración. Si nosotros cantamos o escuchamos esa vibración y esa vibración llega a una mente muy alerta, la mente literalmente secuestra esa vibración. Y la mente está entre el camino del sonido al alma. La mente se agarra para ella esa vibración y el mantra no sirvió para nada. ¿Ok? ¿Por qué? Ella, una metáfora que podemos hacer, porque ella agarró esa vibración, ese sonido, lo desmenuzó, lo procesó, lo gastó, y esa energía la gastó y para el alma no llegó nada. Pero cuando es un villamantra, que no tiene un significado per se, la mente dice, no, espérate, esto no es mío, no lo entiendo, y se excluye, y esa vibración del villamantra pasa. Cuando no es un villamantra, o aún siendo un villamantra, cuando es un mantra mucho más complejo, esa es la razón básica por lo que un mantra se canta en meditación, se canta en un estado meditativo. ¿Por qué? Para que la mente se involucre lo menos posible. ¿Okay? Esa es la parte básica de por qué existen las meditaciones mántricas. Ahora, uno puede ayudar a ese proceso de meditación con poner a vibrar a la mente con una frecuencia similar a lo de el sonido del mantra, o la energía del mantra, o la energía del sonido. Yo pongo siempre el ejemplo, el símil, de que cuando tenemos un colador y vamos a cernir harina, ponemos un colador, ponemos la harina y la vamos a cernir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si hacemos eso nada más, si tenemos un colador estático y ponemos la harina, ¿qué va a pasar? Van a caer a unas burucitas y más nada. Al colador tenemos que darle alguna vibración para que esa harina termine de pasar. La harina es la vibración que tiene que pasar al alma. La mente es el colador. ¿Cómo lo ponemos a vibrar? Los que alguna vez hemos hecho alguna torta, hemos cernido harina, sabemos que la vibración del colador no puede ser caótica, porque si al colador lo hacemos vibrar con un golpetazo, ¡puf!, la harina se va a botar por todas partes. Sí, va a caer algo, pero uno va aprendiendo, a lo mejor con otro utensilio de cocina, a darle los golpecitos. Y uno sabe que hay como una frecuencia precisa que la harina cae más rápido. Desmiéntame si estoy diciendo algo que no es. ¿A dónde están aquí en la repostera? Ok, uno le da. Uno y uno ve cuando va cayendo la harina, le mantiene el mismo ritmo, y la harina queda. Traspasa el colador. La vibración que nosotros le damos a la mente en una meditación mántrica está asociado a un pensamiento, porque el pensamiento es vibración, sí, pero no puede ser cualquier pensamiento. ¿Sí? Si la energía que maneja el mantra es una energía espiritual y tu mente está pensando en asuntos terrenales, ya podemos imaginar que la vibración de asuntos terrenales es diferente a la vibración espiritual. Entonces hay que darle algo espiritual a la mente para que maneje durante el canto mántrico, durante la escucha del mantra, para que maneje esos pensamientos que a veces son reflexiones, que a veces son
atar cabos, no sé, para que maneje esa reflexión de forma tal que la mente vibre en una frecuencia coherente con el mantra y la deje pasar hacia el alma. Y esa vibración, que repito, son pensamientos, son reflexiones, no son más que enseñanza sagrada. ¿Okay? Entonces, cuando una persona va a cantar un mantra, se espera, es lo ideal porque el canto mántrico está establecido en un contexto de un escenario de crecimiento espiritual. Oficialmente los que cantan mantras son los que están recorriendo un camino de crecimiento espiritual. Cuando esa persona va, estando en el camino, va a cantar un mantra, esa persona ya tiene enseñanza espiritual. Esa persona ya tiene una vivencia espiritual. Y es sencillo, porque lo que hace la persona ante un mantra es a veces evocar su misma vida espiritual, evocar la enseñanza espiritual que su maestro no es que le haya dado, sino que le haya hecho vivir. ¿Ok? Porque si nosotros reflexionamos simplemente sobre un concepto, la mente va a vibrar más o menos en función del concepto. Pero si nosotros reflexionamos en una vivencia, la mente va a vibrar mucho más fácil. Porque la mente estuvo involucrada en la vivencia. La mente empíricamente conoce cuál es esa vibración, siempre y cuando lo hayas vivido ya. ¿Dónde? En un escenario de crecimiento espiritual. Pero si no se tiene la vivencia, de forma mínima se debe tener la enseñanza de un maestro espiritual para que durante el canto del mantra, sea un mantra más complejo o sea un villamantra, se esté reflexionando. Recuerden siempre el símil del colador con la harina. ¿Okay? Empezó a caer la harina, eso es el mantra que empezó a sonar, lo empezaron a escuchar, y para que pase al alma, ustedes tienen que empezar a reflexionar. ¿Okay? Ahí. Si ustedes se distraen y dejan de reflexionar, la vibración deja de pasar. Por eso durante toda la duración del mantra hay que tratar de estar reflexionando de forma constante. Y aquí viene un poco la verdad media que yo le decía, que no hay que conocer el significado del mantra. Y en realidad no hay que conocer el significado etimológico del mantra, pero sí hay que conocer lo que el mantra quiere enseñar. Entonces, ese significado del mantra, que no es el que dicen las palabras, sí hay que conocerlo, o sí es bueno conocerlo. ¿Por qué? Porque precisamente te va a permitir reflexionar. ¿Ok? El colador. Si tú hablas, si tú vas a escuchar un mantra particular del señor Shiva, de alguna manera sabes que ese mantra habla sobre la destrucción de los apegos. Okay, tú no estás conociendo el significado, la connotación literal del mantra. Tú estás conociendo lo que el mantra quiere significar, que es destrucción de los apegos. Entonces, eso sí es útil conocerlo. ¿Por qué? Continúo. Porque todos los mantras tienen vibraciones espirituales que tienen que llegar al alma para que el alma aprenda a vibrar espiritualmente. Y eso es lo que hace un alma cada vez más espiritual. No solo el canto mántrico, sino la vivencia también, obviamente. Pero cada uno tiene una vibración un poquito diferente. ¿Ok? La enseñanza espiritual, cualquier enseñanza espiritual, debe estar presente en cualquier aspecto de la vida. Y podemos imaginar que si bien, digamos que hay una frecuencia central espiritual, por decirlo de una manera, hay vibraciones que están alrededor de esa frecuencia. Y vibraciones que están alrededor de esa frecuencia
son las diferentes enseñanzas o son los diferentes aspectos de la vida. Cuando una persona está en un escenario de crecimiento espiritual, con un maestro espiritual, el maestro da enseñanza pertinente a los momentos que vive esa persona o ese grupo humano que le está guiando. El maestro no da enseñanza genérica, puede darla, pero si tienes un maestro espiritual, probablemente el maestro esté viendo, ¿ok?, qué es lo que el grupo o qué es lo que un discípulo está viviendo, y entonces saca la enseñanza. ¿Por qué? Porque saca la enseñanza, que no es más que presentarle la frecuencia que le sería útil al alma para esa situación que está viviendo. Por eso un maestro espiritual no es un orador. Por eso un maestro espiritual de librito no existe. Un maestro espiritual es el que tiene que estar viendo tu vida, ¿bien?, y de estarte dando enseñanza o proponerte escenarios donde tú tengas que aplicar enseñanza pertinente a lo que necesitas aprender. Por eso esa fantasía de que todos somos mis maestros es mentira, porque en ser un maestro espiritual hay un acto extremadamente consciente e intencionado de dar enseñanza pertinente para lo que se está pasando en cada momento. Entonces, si en cada situación de vida el maestro saca una enseñanza, que no es más que una vibración alrededor de una vibración central, una desviación pequeña de una vibración, podemos inferir que entonces esa es la razón por la que hay diferentes mantras. Porque cada mantra representa una vibración espiritual, pero más o menos diferente, pertinente a lo que la persona está pasando. Esa es otra de las razones por la cual cuando una persona canta un mantra, se asume que su maestro espiritual se lo dio. Porque si estamos viviendo una situación que necesitaría una frecuencia particular que llegue al alma para que el alma me ayude a lidiar con esa situación, y nosotros cantamos otro mantra con otra vibración, pues no nos va a hacer nada. Tenemos que cantar el mantra correspondiente. A lo mejor no a una situación particular. A lo mejor el mantra correspondiente que en situación o sin situación nuestra alma está aprendiendo. Si tú estás aprendiendo geografía, a lo mejor en ¿qué? Primer año de bachillerato, por ejemplo, y te agarras un libro de astronomía. No es el libro que necesitas para aprender. Pues estás en la universidad viendo cálculo 1 y tú agarras un libro de cálculo 4. No te va a servir. No es lo que estás aprendiendo. ¿Ok? Entonces, el alma es así. Si el alma está aprendiendo porque tu maestro espiritual te está enseñando algo, está aprendiendo sobre una vibración, no tiene sentido que agarres otro mantra y lo empieces a hacer por tu cuenta con otra vibración. No tiene sentido, porque al principio no lo vas a aprovechar. Igual que en la educación hay una secuencia de aprendizaje, una secuencia de profundidad en los temas que vayas aprendiendo. En la adopción de enseñanzas espirituales también hay una secuencia para ir aprendiendo. ¿Ok? Y si tu alma está aprendiendo poco a poco a vibrar espiritualmente, tú no lo vas a poner a aprender de forma caótica vibraciones que ni siquiera se le han presentado. Entonces es importante que el mantra, cuando vayas a cantar un mantra, te lo haya dado tu maestro espiritual. Acoto, no un maestro espiritual, sino tu maestro espiritual. Razón por la cual en círculos serios los que cantan mantras son los que tienen un maestro espiritual.
Que el mantra se puede utilizar como una herramienta para meditación sin tener un maestro espiritual, sí. Se te da la enseñanza, te enfocas en esa enseñanza y la mente la estás entrenando a enfocarse, la estás adiestrando a enfocar. Está buenísimo. También sirve. Pero en ese contexto es muy poco o casi nada lo que va a llegar a tu alma. Es el enfoque, la motivación, es que tu mente se aprenda a enfocar, no que crezcas espiritualmente. ¿Ok? Pero igual se puede utilizar mantra. Y cuando hablo de ese sentido que debe tener el mantra, que entonces sí puedes tener provecho, saber lo que el mantra quiere decir a nivel de enseñanza, no a nivel etimológico. Entramos también en los mantras, ya vimos los villamantras, los mantras que tienen más complejos, que sí tienen algún significado, que aunque nosotros no los conozcamos, tienen un significado. En esos mantras complejos vuelven a haber dos categorías: los mantras originarios y los mantras mantralizados, las frases mantralizadas. ¿Cuáles son los mantras que se suelen llamar, lo que yo llamo originarios? En esos mantras complejos, si son frases, si son palabras, si tienen un significado dentro de un idioma, son mantras que salen en escritura sagrada. Son trocitos de texto sagrado, ¿ok?, que se toman para repetir. Así voy a banalizarlo, pero ahorita voy a corregir. Es así cuando uno se está aprendiendo la tabla de multiplicar. 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 5 por 5, 25, 5 por 5, 25, 5 por 5, 25, 5 por 5, 25. Y la vibración hace que ese conocimiento pase a ti. Cuando un mantra desde una escritura sagrada se repite, esa vibración puede llegar a establecerse en tu alma. Si estamos hablando de los mantras en sánscrito, los mantras no se daban por escrito. Un mantra era transmitido de un maestro a discípulo, y después, si ese discípulo llegaba a ser maestro, de él a sus otros discípulos, de forma absolutamente verbal. Y eso era repetición, repetición, manteniendo la rítmica correcta. Repetir, 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 repetir. Y esos son los mantras originarios, los que salen en las escrituras sagradas. Muchos de los mantras originarios se refieren, por ejemplo, a las deidades que uno trabaja: al señor Shiva, a Madre Kali, al señor Ganesha. Bueno, el señor Ganesha tiene mixtos. El señor Shiva, por ejemplo, tiene muchos que son originarios. Om Namah Shivaya es uno de ellos. El Mahamrityunjay Mantra, si no estoy equivocado, también es uno originario. Entonces, cantar mantra se convertía en algo muy necesario para aprender la enseñanza. Porque, repito, la enseñanza no se tenía en papel y se leía, sino se tenía que recordar cantando. Y hay mantras que no son originarios, pero eso no quiere decir que no tengan la fuerza suficiente. Son mantras que se establecen, ¿ok?, en un escenario de crecimiento espiritual, donde hay maestros y discípulos. A eso me refiero, un escenario de crecimiento espiritual. Y por repetición. Voy a poner un ejemplo, también simplificándolo mucho. Vamos a suponer que un maestro utiliza mucho una frase. ¿Ok? Vamos a contextualizar antes qué pasa con un maestro espiritual cuando te está dando una enseñanza espiritual. Lo repetiré y nunca me cansaré. Un maestro espiritual no es un orador. Un maestro espiritual no es un motivador que repite frases sesudas, inteligentes, y las personas, wow. Un maestro espiritual no es alguien
que simplemente te da de lo que él aprendió. Un maestro espiritual, cuando te da una enseñanza, te la da no desde su mente, sino desde su alma. Cuando por la boca de un maestro espiritual sale una enseñanza sagrada, su alma está vibrando en función de la enseñanza sagrada. ¿Por qué? Dios santo, porque es el camino inverso. No existe un maestro espiritual que no haya tenido maestros espirituales. O mejor dicho, no existe un maestro espiritual que no haya sido discípulo. Y cuando esa persona fue discípulo, con el canto mántrico, tuvo que, dado por sus maestros, por sus maestras, él agarró la vibración y la depositó en su alma. ¿Ok? A través de todo un trabajo mántrico y otras cosas más. La depositó en su alma. La que aprende a ser espiritual es el alma, no es la mente. La enseñanza espiritual está en el alma del maestro, no en su inteligencia. La enseñanza espiritual está en el alma del maestro. Cuando él tiene que dar a sus discípulos una enseñanza espiritual, ¿de dónde la tiene que sacar? De su alma. Así que, para que algo salga del alma del maestro, el maestro mismo se tiene que conectar con su alma y obtener la vibración del alma y convertirla en palabra. Entonces, esa palabra, esas palabras, esa frase, esa enseñanza, tienen la vibración del maestro, del alma del maestro, que él lo aprendió de sus otras maestras o de sus otros maestros. Entonces, él mete, cuando es discípulo, la vibración en su alma y cuando va a enseñar, la vuelve a sacar. Por lo tanto, todo lo que dice un maestro espiritual tiene una vibración espiritual. ¿Qué sucede? Para muchos maestros hay frases que son icónicas. ¿Ok? Frases que son icónicas. Y un discípulo puede agarrar, o el mismo maestro, puede agarrar y comenzar a repetirlo. Repetirlo en un estado meditativo. Los mismos discípulos pueden utilizar esa frase en llevarla a un proceso de meditación. Ya sabemos que la meditación implica que el mismo discípulo esté reflexionando sobre la enseñanza y se produce un efecto maravilloso. Y es en realidad la razón por la cual un mantra es un mantra. Ese efecto maravilloso es el efecto de mantralizar una frase. Cuando con la actitud espiritual correcta, en los escenarios correctos, con las personas correctas, se agarra una frase y se empieza a repetir dentro de un protocolo correcto de una meditación mántrica, esa frase empieza a concentrar toda la vibración con la que trabaja el maestro, si él colabora en la mantralización, la vibración que conocen los discípulos, si son discípulos correctos y conocen la enseñanza, y de ahí puede salir un mantra nuevo. Ese proceso de mantralización no es más que darle fuerza espiritual a una frase que se trabajó en un escenario correcto. En un escenario correcto de mantralización. Y así surgen los otros mantras. Que en realidad no, así surgen todos. ¿Ok? Solo que quise hacer la diferencia. Porque cuando se está sacando una frase, cuando se saca de una frase de un texto sagrado, también se lleva el proceso de mantralización.
Solo que es un proceso de mentalización mucho más general, mucho más global. ¿Ok? A lo mejor los otros mantras son mucho más localizados, en grupos pequeños o en grupos particulares, no pequeños, de un maestro espiritual o un grupo o una doctrina en particular. ¿Ok? Y esta es la razón también por lo cual los mantras se respetan a más no poder. Porque un mantra representa el trabajo arduo y súper comprometido de muchísimas personas. De muchísimas personas. Comprometidos con su fe, comprometidos con la enseñanza, comprometidos con su vida, comprometidos con todo. ¿Ok? Por eso un mantra hay que respetarlo. Parte del respeto es a lo mejor no repetirlo si no se sabe con exactitud la pronunciación. Siempre repito, cuando uno está aprendiendo a hablar algún idioma, si uno lo piensa, uno suena como nativo. Pero cuando uno abre la boquita, ahí no te entiende ni el de al lado. Entonces, es mucho mejor llevar la pronunciación silente, llevar simplemente, si tú quieres, las palabras en tu mente, que uno suele ser más fiel a nivel de sonido que verbalizando. ¿Ok? Otro que sucede mucho, y por supuesto no estoy de acuerdo, es escribir por ahí, por donde quiera, e incluso tatuarse mantras. ¡Wow! No. Si algo es fruto de mi esfuerzo, yo no quisiera que cualquier persona se lo tatuara por allí. ¿Sí? No porque sea necesariamente malo, aunque existe un proceso de desmantralización. Dependiendo del mantra, puede ser más fuerte o menos, o simplemente menos fuerte, sino por el simple respeto. Cuando uno entiende todo el respeto que tienen unas palabras que muchas personas en el mundo y por muchos siglos fueron trabajadas, uno le baja la cabeza. Uno no la adopta para sí y empieza a hacer cualquier cosa con ello. Ok, y creo que más o menos esto es todo lo que se puede decir de forma introductoria de lo que es un mantra. ¿Okay? El hecho de que existen mantras semillas, mantras más complejos, el hecho de qué significa esa energía que tiene el mantra, cómo pasarla con enseñanzas sagradas, con reflexiones. A la mente hay que o ponerla a colaborar o simplemente excluirla del proceso. El hecho de mantralizar o de frase mantralizada. El hecho de conocer no el significado literal, pero a lo mejor sí el significado en contexto espiritual, que es lo que quiere decir. Siempre digo yo, el Om Mani Padme Hum. El Om Mani Padme Hum es la joya, no es la flor de loto. ¿De qué te sirve saber el significado? La joya en la flor de loto. Saber el significado de las palabras no es útil. Pero tener el contexto suficiente de que es una joya, que es una flor de loto, y tener todo el contexto de la enseñanza, no el significado de las palabras, a lo mejor sí puede ser interesante. ¿Para quién? Para alguien que haya vivido, que haya intentado vivir sobre todo como un loto. Porque si no has vivido como un loto, la misma razón de saber por qué es un loto y por qué no es una rosa, tampoco tiene significado, tampoco tiene la fuerza suficiente. Entonces, más o menos esto es lo importante que yo creo que todos debemos saber si nos vamos a involucrar de verdad en un escenario donde se van a cantar mantras. Bien, y hasta aquí.